Hace días me había sentido muy inquieta y es natural que como venezolana me afecte todo lo que está pasando en el país. Ruego a Dios que sea su Espíritu Santo hablando lo que Él desea hablar a través de mi boca. Ella sea usada para traer palabra de Dios. Hace un tiempo ya dejé de preguntarle a Dios el porqué de las cosas que pasan a mi alrededor. No fue fácil llegar a este punto. Aún así me siento tentada muchas veces a preguntar, o más bien a analizar. Pero creo que hay mucha liberación en el hecho de no intentar entender el porqué de las circunstancias, sino enfocarte en pensar qué sacarás de ellas, para qué te aprovecharán. Porque si creemos en la palabra de Dios, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, y dicen todas las cosas ayudan a bien. Sin embargo, mi mente estaba volando y tratando de analizar por qué nuevamente este enfrentamiento entre venezolanos. Estaba empezando a ver videos, reels, mensajes en grupos y estados de WhatsApp. Mi corazón obviamente se inquietó y estaba tan pendiente de lo que se dice por aquí o de lo que se decía para allá que olvidé de concentrarme en la única fuente de sabiduría y paz que hay. Yo había hablado de paz, yo había hablado de guardar nuestro corazón de justamente esto, de lo que podían ver nuestros ojos y lo que escuchan nuestros oídos. Y más allá de eso me había callado. En el momento que considero más debía hablar. Estaba un poquito desganada y turbada, viendo que la historia se repetía y que la olla de la violencia iba a empezar a resurgir. Fue entonces cuando empecé a clamar a Dios y recordé que más allá de las respuestas que pudiera mi mente dar y que prefiero reservármelas porque no estoy 100% seguro que sea la razón o explicación de estas situaciones, pero solo te puedo decir que Dios tiene visión 360 grados, presente, pasado y futuro, y Él permitirá lo que tenga que permitir y hará lo que tenga que hacer. Y no significa que no había orado por Venezuela, pero sentí en ese momento que no le había preguntado a Dios qué quería Él, que di por sentado que pedirle específicamente por un resultado en las condiciones que yo quería era también la voluntad de Dios. Empecé a pedirle que me volviera a dar ese ardor en mi corazón cada vez que comparto una enseñanza. Y Él me respondió. Hace 2 días le he bajado a buscar en redes, le he bajado a opinar sobre la situación de Venezuela y a buscar más dirección de Dios al respecto. Le pedí a Dios que me diera enseñanza y fue allí cuando empezó a retumbar este versículo que quiero compartir contigo hoy, que probablemente hayas escuchado antes. Yo ya lo había escuchado muchas veces, pero hoy tiene un significado especial para mí. Está en 2 de Crónicas 7:14 y dice así: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Salomón acaba de hacerle el templo a Dios, ese que no le había permitido el Dios hacer a David. Y el mismo Jehová se le apareció a Salomón. Dice la Biblia, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencias a mi pueblo. Y este versículo Dios le hace una promesa a Salomón y le dice prácticamente: si yo enfermo tu tierra, aquí tienes el camino para sanarla. Mi tierra está herida, mi tierra tiene dolor, y no voy a hablar de culpas o de fuentes de ese dolor. No estoy aquí para eso. Mi pueblo está herido, y el único que lo puede sanar es Dios.
Así que si crees que hay una persona humana, un partido político, un gobernante, un resultado, un programa de gobierno que puede curar esta herida profunda que tiene mi tierra, déjame decirte que estás totalmente equivocado. Estas heridas como pueblo, estamos heridos como pueblo y estamos heridos como venezolanos. Y esa es la primera verdad que debemos reconocer. No puedes pensar en una solución a un problema si no reconoces que hay heridas profundas en tu corazón o en nuestros corazones. No podremos quizás nunca sentir el mismo dolor que ha sentido gente que ha perdido familia, cercanos o pasado situaciones extremas por estos episodios. Puedo sentir empatía y tratar de ponerme en el lugar de otros, pero créeme, todos hemos perdido. Así que cuando creas que has pasado algo feo o duro, seguro podrás encontrar a alguien que haya pasado algo peor si buscas bien a tu alrededor. Y no necesariamente de tu misma ideología. Entonces, el querer justificar o arreglar una situación por el dolor que nos ha causado no nos llevará a sobreponernos del dolor. Entonces es importante que reconozcas el dolor del otro. Se llama compasión. Jesús es ejemplo vivo de la compasión. Mateo 6:35 cuenta: y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Estaba allí Jesús, muchos iban y venían solo para escucharlo, porque necesitaban milagros, y luego solamente necesitaban escuchar su voz, y luego Él le dio de comer también. Seguro allí había muchos que le gritarían después: crucifícale. Pero Jesús no dejó de sentir compasión por ellos, de enseñarles, de sanarles y de alimentarles. La compasión es un sentimiento de empatía y compasión como una acción positiva que tomamos para aliviar el sufrimiento del que somos testigos. Esto lo googleé. Así también Jesús tuvo compasión de la mujer samaritana. Ningún judío hablaba con un samaritano en ese tiempo. Se había creado una brecha ideológica enorme entre judíos y samaritanos. Esos dos pueblos estaban separados. Y ahí estaba Jesús mostrando compasión por una mujer que su pueblo rechazaba, que además tenía una pésima reputación, que Jesús mismo sabía. La Biblia dice textualmente que Jesús le dijo: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Jesús tuvo compasión de esa persona siendo también mujer despreciada por una sociedad. Y a esa mujer le reveló que Él era el Cristo, lo cual no había hecho a nadie fuera de su entorno. Jesús tuvo compasión del siervo de un centurión romano al sanarle por la fe que demostró en Jesús. Un centurión era una persona de autoridad de un imperio que tenía sometido a su pueblo, que los maltrataba y los obligaba a pagar tributos injustos. Ya los judíos tenían muchos años en esa situación y esperaban con ansias el Mesías para ser liberados del imperio romano. Pero Jesús dijo claro en muchas oportunidades que Él no venía a librarlos de Roma. Él venía a darnos otro tipo de libertad. Y al sanar al siervo del centurión delante de sus seguidores, y los que luego los iban a traicionar, Jesús demostró con esto que no hace acepción de personas, ni por su condición política, ni por su condición espiritual. Jesús ofrece sanidad al alcance de quienes puedan creer. Una vez que entendamos que estemos heridos y tengamos empatía para reconocer el dolor en otros, entonces podemos volver a nuestro versículo inicial para conocer el camino que nos interesa, y es el camino de la sanidad de nuestro pueblo, de esa sanidad que requiere ese dolor que tenemos. El versículo empieza con la frase: si se humillare mi pueblo. Para recibir sanidad debemos empezar por humillarnos. ¿Qué significa humillarnos? Te voy a leer esto que también conseguí en Google. Según la Biblia, humillarse es reconocer y aceptar la propia condición de lo que soy, de cómo estoy y de lo que he hecho en relación con lo que Dios dice que debería ser, estar y hacer. Humillarse delante de Dios es reconocer lo insignificante que somos ante Él y la inferioridad de la condición humana.
es decir, obedecer la palabra de Dios y vivir de acuerdo a su voluntad, así como reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él. Antes de las elecciones vi mucha gente colocar mensajes hermosos sobre el poder de Dios y cómo el Señor traería paz. Vi a mucha gente hablar de Dios y de cómo nos conduciría a los resultados deseados o que deseaban cada uno en particular. Cada quien esperaba personas orando y encomendando al país, pero después de los resultados fue como que una explosión de soberbia se apoderara de la mayoría. Unos maldecían cuando horas atrás estaban clamando a Dios y otros se burlaban cuando horas atrás estaban clamando a Dios. Entonces no es la soberbia lo que va a sanar nuestro pueblo. Dios quiere humillación y la humillación es quizás, en el mejor de los casos, quedarte callado y confiar en que pase lo que pase, Dios tiene el control. No significa maltratar a otros ni tampoco burlarte de otros, porque muchos afirmamos que Dios tiene el control y cuando no recibimos lo que queremos nos olvidamos de Dios, o cuando recibimos lo que queremos nos olvidamos de Dios. ¿Es que acaso podemos poner a Dios en nuestra boca con bendiciones, pero agarrarlo con las manos luego y ponerlo a un lado mientras desatamos nuestro dolor o nuestras burlas? No creo que Dios te esté consultando qué quieres que Él haga. Él hará lo que tenga que hacer o permitirá lo que tenga que permitir para demostrarle a este pueblo que solo humillándose y reconociendo de que no somos nada y reconociendo que Él es Dios, que nuestra provisión, salvación, sanidad y libertad no vendrá nunca de ningún humano, sino que vendrá de Dios, del Hijo de Dios. Pero lo más asombroso que después vi y que me retractó un poco de lo que había pensado era a quién iba dirigido esa humillación. El versículo dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y pensé, ya va, sí estamos heridos como venezolanos, pero la humillación que quiere Dios es de su pueblo, de ese que le canta y le alaba todos los domingos, o que le busca por las mañanas y sube sus manos, pero luego no resiste en su corazón tener compasión por alguien que piense diferente a él, o que ora pensando que tiene la licencia para pedirle a Dios que le favorezca sus gustos políticos solo porque es su hijo. No, Dios quiere que su pueblo se humille, que reconozca su voluntad, que se goce en su voluntad, que no es necesariamente lo que vemos ahora, sino hacia dónde nos apunta este ahora. Nosotros como pueblos de Dios estamos llamados a humillarnos para buscar la voluntad de Dios, para hacer luz en medio de las tinieblas, para llevar palabras de consuelo. No en vano dice la Biblia en 1 de Pedro 2, 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó. ¿Qué estamos haciendo en esta situación? ¿Estamos anunciando a Cristo ante esa conversación por encima de cualquier otra? Cristo debe ser nuestra receta para curar esas heridas. Cristo debe ser la prioridad en nuestras conversaciones. No creo que Dios quiera nuestras opiniones políticas en este momento. ¿Crees que Jesús no sabía qué hacía Roma? ¿Crees que Jesús no sabía qué hacía ese centurión? ¿Crees que no le dolía a su pueblo? ¿Fue injusto Jesús al sanar a los romanos, al reconocer la autoridad del César, pero sin que ello significara que esto estaría por encima del servicio de Dios? Luego dice el versículo: y orare. Antes de orar, debe venir con esa actitud humilde, de desprenderte de lo que eres, quién eres y de lo que quieres y cómo piensas, para reconocer que ante tu Creador vendrás a orar. Orar es hablar con Dios, y es más importante que lo que tú puedas decir es decirle a Dios lo que haya en tu corazón, y así
puedas presentarle tus cargas, quejarte sí también de lo que crees que no está bien, pero entendiendo que es solo a Él quien te quejarás y es solo Él quien puede liberarte de ese sentimiento porque está dispuesto a aceptar su voluntad. Eso es dejar las cargas delante de Jesús. Así no sea lo que a ti te guste, esa voluntad. ¿Qué haces más? ¿Compartes noticias de la situación de Venezuela ahorita o hablas a Dios más de esa situación? Humíllate y ora, o humillémonos y oremos. Luego dice, buscar su rostro. Escucha este salmo de David. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de mi hoyo de grosura será saciada mi alma, y con los labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en la vigilia de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Esto es buscar el rostro de Dios, así como este hermoso salmo de David nos enseña cómo era para David buscar a Dios, reconocer que es nuestro Dios, buscarle de madrugada, también en la vigilia de la noche, que nuestra alma tenga sed de Dios, que lo anhelemos, que reconozcamos que mejor es su misericordia que nuestra propia vida, bendecirle y reconocer que de Él viene nuestro socorro. Allí, humillándonos, orando a Dios, buscándolo con todo nuestro corazón. Y finalmente, en esa comunión vendrá la convicción del Espíritu Santo para reconocer cualquier camino perverso en nuestro corazón, es decir, convertirnos de nuestros malos caminos. Recuerda que Él está hablando al pueblo de Dios, así que no habla del pecado común, habla de ese camino que a veces tomamos erróneamente aún estando en los caminos de Dios, de la falta de empatía o compasión con nuestro prójimo e incluso nuestros enemigos, toda palabra de maldición o no agradable que hayamos proferido contra personajes políticos, familiares, amigos, conocidos o desconocidos, cualquier intención solamente de haberle dicho esa palabra aún si no la pronunciamos. No es la voluntad de Dios. No tenemos licencia para hacer esto. Somos luz, somos sal. Mira lo que dice Santiago 3. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y han sido domadas por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Biblia no es un libro para usarlo solo cuando nos conviene. La palabra de Dios tiene vigencia en cualquier circunstancia. Es tan claro este pasaje que no lo voy a analizar, sino le voy a pedir al Espíritu Santo que sea tatuándolo en nuestros corazones. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado,
lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid vigos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Buscar el rostro de Dios es entender cuál es su voluntad inalterable, y esa la encontramos en la Biblia. No se trata de un fin, sino de un comportamiento mientras atravesamos ese camino. No somos ciudadanos de este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que no nos preocupemos, no nos afanemos por las cosas que no podemos controlar. Si Dios ha prometido cuidarnos, entonces luego de que el pueblo de Dios se humille, ore, busque su rostro y se convierta de sus malos caminos, entonces, solo entonces, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Y sabes qué? Sanará Venezuela. Pero no todo está mal. El pueblo de Dios, o parte del pueblo de Dios, se ha dedicado a cadenas de oración, a adoración, y hay pueblos hermanos que también están orando por Venezuela. ¿Qué estás haciendo tú? ¿O qué estoy haciendo yo? ¿Esperarás que la liberación de nuestro hermoso país venga de parte de los políticos? ¿O seguiremos o dejaremos que nuestro dolor siga generando más dolor? ¿O dejaremos esto en las manos de Dios? La solución para todo esto. Te invito a usar tu tiempo en clamar por Venezuela, en humillarte, aunque eso significa tragarte tu dolor, para no seguir propagando más dolor y dejar ese dolor en manos del único que puede sanarlo, Jesús nuestro Salvador. Te invito a hacer una oración por Venezuela. Señor, gracias por nuestro país, gracias por lo bendecida que es nuestra tierra, por su gente amable, generosa, hospitalaria, que siempre anda con una sonrisa en el rostro. Gracias, Señor, por nuestra tierra, porque es rica, porque fuimos bendecidos por ti. Tenemos oro, petróleo, minerales, un clima perfecto, hermosas playas, médanos, cordilleras, nieve, montañas, tepoyes, saltos, llanos, selva, delta, ríos, sabanas. Gracias, Dios, por nuestra tierra hermosa. Gracias por cada uno de los venezolanos. Gracias por cada uno de nuestros políticos. Bendice sus corazones. Bendice a su familia de la misma manera que queremos que bendigas tú también a nuestra familia. Atráelos a ti. Ellos nunca nos darán una solución a lo que queremos. Solo en ti tendremos lo que necesitamos para sanar Venezuela. Te declaramos Rey y Señor de Venezuela. Nos comprometemos a pedirte por ella, a buscar tu rostro y enderezar nuestros caminos. Y te damos gracias por tu palabra que nos promete perdón y sanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Comparte esta palabra si fue de bendición y sigamos hablando de Dios.